Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios había dicho a Moisés que él sacaría a su pueblo de Egipto para traerlo a ese monte que apareció a Moisés, esa zarza ardiendo y que no se consumía. Dios mismo hablando a Moisés de en medio de esa zarza, le dijo que llegaría el momento que sacaría a su pueblo y lo traería al monte Sinaí, y que esa sería la señal de que Dios estaba cumpliendo su palabra. El pueblo ahora estaba enfrente del monte Sinaí. Moisés había enviado a su suegro Jetro, después de haberlo visitado y dialogar con él, lo había enviado de regreso a la tierra de Madián. Pero Moisés y el pueblo seguían al pie del monte Sinaí. El momento precioso de que Dios se mostraría al pueblo estaba a punto de acontecer. Y qué glorioso es estar en la presencia de Dios, en un servicio glorioso, en una fiesta, donde aquel que tiene fe en Dios se alegra en Él, se regocija en Él y puede escuchar lo que Dios dice. Y no nada más literalmente como ocurrió con el pueblo de Israel, sino también en aquel servicio que tenemos en las diferentes congregaciones del mundo, de gente que ama verdaderamente a Dios y que Dios les habla a través de su palabra y que su Espíritu Santo les recuerda su palabra. Mas, sin embargo, aquí va a ser un acto especial, un acto, debo de decirlo, todos los actos de Dios son especiales, pero en este momento lo especial es de que se iba a manifestar literalmente hablando al pueblo de Israel de una forma gloriosa. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? ¿Qué es lo que iba a decir Dios? De esto se trata nuestro estudio, que estamos continuando en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1. Y bienvenidos a Vida en la Verdad, y recuerden que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Así es que Éxodo 19:1 dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. La información de este texto nos dice claramente que hacía 3 meses que habían salido de Egipto el pueblo y que habían llegado al desierto de Sinaí, al pie del monte Sinaí, en ese mes. Y dice, en el mes tercero, en el mismo día, llegaron. Voy a leerlo una vez más para literalmente recibir la información. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. O sea, tenían 3 meses caminando, mirando la gloria de Dios, manifestándose en diferentes maneras. Ya habían enfrentado el pueblo de Dios desafíos, pero en este momento están acampados al pie del monte Sinaí, y hacía 3 meses que habían salido. Versículo 2. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Ahí estaban esperando. Ya habían llegado, Dios los había llevado allí. Ahora Moisés esperaba las indicaciones de Dios. Versículo 3. Moisés subió a Dios
y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Observen lo que dice este texto. Y empieza este texto diciéndonos: y Moisés subió a Dios. Y luego dice: y Jehová lo llamó desde el monte. Miremos esas dos expresiones, una refiriéndose a lo que hace Moisés y otra refiriéndose a lo que hace Dios. Y los que creemos en el único Dios del universo, en Jehová, en nuestro Salvador, que sabemos de su soberanía, de sus atributos únicos, debemos de entender algo que es muy importante. Aquí no se trata de que Moisés encontró o fue con su propio esfuerzo humano a buscar a Dios, sino se trata de algo que ya ha ocurrido en el corazón de Moisés. Moisés ya sabe que él no depende de sí mismo, sino que depende de Dios. Moisés ya ha recibido respuestas en todos los desafíos que se presentan o se han presentado, y Dios ha dado victorias, ha dado soluciones y ha puesto medios y ha provisto de todo. Entonces, Moisés, en fe en el único Dios del universo, dice que subió a Dios, lo cual significa que empezó a ascender en el monte Sinaí. Y Dios, Jehová, lo llamó desde el monte. O sea, que Dios también, digamos que Moisés, el hombre, y la deidad de Dios, uno sube y el otro desciende hacia el monte. No desciende del monte, desciende hacia el monte. Dios desciende hacia el monte y Moisés sube en el monte. Y eso es algo que nos enseña de cómo debemos de ser nosotros. Porque nosotros en fe, en amor a Dios, debemos de ascender en lo que Dios nos enseña, ascender a su presencia, porque Dios siempre desciende para mostrarse a nosotros. Así es que Moisés sube al monte y Dios desciende al monte. Repito, no desciende del monte, sino que desciende al monte. Estando en la eternidad, se hace presente en aquella montaña. Y Dios le dice a Moisés que hay un mensaje para el pueblo. ¿Qué mensaje? Versículo 4. Vosotros, escuchamos el mensaje de Dios para el pueblo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Lo primero que le iba a decir Moisés al pueblo es que el que había hecho todo, como lo había hecho, les dice, recuérdales y diles qué es lo que yo he hecho como el Dios de ellos, como Jehová, como el Eterno. ¿Cómo los saqué? Lo que ya saben, lo que ya han visto, mis testimonios. Pero diles que los he sacado sobre alas de águila y los he traído a mí. Esa frase de alas de águila, que muchas personas han usado metafóricamente para componer cantos, para dar enseñanzas, tiene una connotación, un hombre. Aquí no estamos hablando de aviones ni nada de eso, sino que un hombre parado o un pueblo parado en sí mismo en medio del desierto, de la manera como se vivía en ese momento y como somos nosotros los seres humanos, era imposible para ellos salir. Así es que los que lo había sacado era Dios con su gran poder. Y el águila lo que hace es volar en las alturas.
Entonces, Dios le estaba diciendo de una manera tan prodigiosa que para ti nunca podría haber sido alcanzada. De hecho, no hay un hombre que alcance la prodigiosa manera de volar como un águila. Y lo otro que le dice es que lo hizo para atraerlos a Dios. Entonces, aquí se habla de que Dios lo hizo de una manera única y milagrosa, por un camino que nadie puede alcanzar, y que el propósito de hacerlo así es llevarlos a Él. Y es lo que se le llama, o le llaman muchos estudiosos, inclusive muchos maestros rabinos del judaísmo, le llaman el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice enseguida el contexto. Así es que Dios les está diciendo, yo los saqué de allí tan milagrosamente, de una manera única que solamente yo lo puedo hacer, los traje a mí porque tengo un propósito que solamente yo puedo hacerlo real en ustedes. Y se le llama el propósito eterno de Dios. Repito, esa frase propósito eterno de Dios no está escrita como tal en la Biblia, pero esas alas de águila muestran que es algo de gran altura, de gran nivel espiritual, y lo que sigue en el contexto describe el propósito de Dios. Miremos el versículo 5 entonces. Moisés escuchando la voz de Dios y Dios hablando con Moisés. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ok, este es uno de los grandes propósitos, es lo que Dios está diciendo. Pero para que entiendas el propósito debes de escuchar. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, para saber el propósito, por qué Israel estaba allí, necesitaba escuchar a Dios, lo que él tenía que decir. Y lo que necesitaba hacer es, dice, y guardaréis mi pacto. Y guardaréis mi pacto, perdón. ¿Por qué? Porque hay un pacto que viene desde los tiempos antiguos, hay una profecía que viene desde Génesis, una promesa que se destapó, o Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó, que se transmitió a a Isaac y luego a Jacob, que se conservó a través de José, que se despertó en Leví, que va a seguir con Judá. Hay un propósito, hay un pacto que todo Israel le era necesario ser parte, pero lo primero que tenía que hacer es escuchar la voz de Dios. Lo segundo es guardar su pacto, el pacto eterno de Dios. Por eso se le llama las alas de águila el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es? Y les dice, al hacer esto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque a mí es toda la tierra. Ok, les he dado un pacto, hay un propósito eterno donde necesito escuchar y conservar, guardar el pacto que tengo con ustedes. Y si ustedes hacen eso, realmente se van a convertir en mi tesoro de ustedes. Dentro de todos los pueblos, ustedes van a ser mi especial tesoro, porque ustedes van a ser mi pacto, porque ustedes van a escuchar y van a guardar mi pacto. Entonces, haciendo eso, se convierten en mi especial tesoro. ¿Por qué especial tesoro? Bueno, dice el versículo 6, y escuchen lo que dice aquí: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. ¿Por qué vas a ser mi especial tesoro? ¿Por qué? Porque vosotros
me seréis a mí un reino de sacerdotes, una nación de sacerdotes. Y el sacerdote es aquel que ministraba delante de Dios, intercediendo o haciendo sacrificios por el pueblo, que después lo va a describir perfectamente en los siguientes libros, el trabajo del sacerdote. Nosotros ya sabemos que era un intercesor delante de Dios. Entonces, Dios había llevado ahí a Israel para hablarle, que lo había traído de tal manera que lo había traído a él por un propósito eterno, pero necesitaba escuchar, guardar su pacto, guardarlo de tal manera que si al hacerlo los iban a convertir en un tesoro, en unas personas únicas de toda la tierra, pero el propósito no es sino ser un reino de sacerdotes que ministre a Dios y que interceda por el hombre, interceda por aquellos que no le conocen, y también por sus hermanos, o sea, unos con otros, los israelitas. Y Dios va a traer el sacerdocio después, pero aquí les está diciendo exactamente para qué los ha llamado y de qué se trata este pacto. Y les dice, serán sacerdotes y gente santa, o sea, van a ser personas apartadas, no van a practicar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque les estoy dando un propósito eterno que ustedes van a deberse a ello, van a vivir para ello. Van a ser los sacerdotes que ministran, van a ser los sacerdotes que interceden, y entonces van a ser las personas que van a llevar el nombre de Dios en grande, porque a Él único van a alabar. Entonces, la gente santa, apartada, consagrada hacia lo que Dios quiere. Y le dice a Moisés, estas son las palabras que le dirás al pueblo. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Obedecer a Dios. Un líder no puede irle a decirle al pueblo, o no debe, lo que Dios dice, y él no lo hace. Así es que Moisés recibió las palabras. Dios le dice, esto les vas a decir. Moisés descendió, dice que vino, llamó a los ancianos, la gente que era oficial, aquellos ancianos que le ayudaban también a llevar el pueblo en sus asuntos, o sea, que actuaban como jueces en diferentes niveles, y otros príncipes de las tribus, dice ancianos, y dice que Moisés les expuso, les dijo exactamente lo que Dios le había dicho. Y entonces el versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Cuando el pueblo dice que respondió a una, significa que todos al unísono, todos estuvieron de acuerdo, todos dijeron que sí a todo lo que Jehová había ordenado, había dicho. ¿Qué hizo Moisés? Dios ya sabía, por supuesto, pero Moisés fue delante de Dios y le dijo, ¿por qué? Porque Moisés se presenta delante de Dios como la persona que está listo para recibir lo que sigue. Ese es el asunto. Moisés sabe quién es Dios, sabe que Dios mira perfectamente
todas las cosas, Él ya lo sabe. Entonces, hay muchas cosas que no comprende todavía, pero esto sí lo entiende Moisés. Entonces Moisés va delante de Dios y prácticamente le dice, el pueblo dice que sí. Y Moisés iba a recibir de Dios el paso que sigue. Y entonces, en el versículo 9 dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, y esto es lo que sigue, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Observemos esto tan interesante. Observemos el versículo 9 una vez más. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Le dijo, heme aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. O sea, mi presencia va a estar manifestada en una nube espesa. Y espesa significa lo que tú has visto, una nube donde la visibilidad no va a ser posible mirar. Se puede escuchar, o sea, se trata de algo opaco, lo que significa. Como puede estar una nube cuando llueve muy espesa o muy cargada o muy, digamos, de cierta manera que dice uno trae mucha agua y la visibilidad se pierde en gran magnitud. Pues Dios le dice, yo voy a venir a ti en una nube muy espesa. Así es que, en una nube espesa. ¿Cuál es el propósito de venir en esa nube? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Porque quiero que el pueblo escuche que yo hablo contigo, Moisés. Y luego dice, y también para que te crean para siempre. Porque hasta este momento el pueblo nunca ha escuchado la voz de Dios. Quizás digamos como tú y yo, que nunca hemos escuchado audiblemente la voz de Dios. El pueblo de Israel nunca había escuchado la voz de Dios. Moisés dialogaba con ellos y les decía que Dios le había dicho. Y el pueblo tenía cierta manifestación de fe en su vida porque todo se había hecho realidad de lo que los Moisés les decía. Pero ahora Dios mismo dice, me quiero manifestar al pueblo. Voy a venir a ti, Moisés, para hablar contigo en una nube espesa. Y quiero hablar contigo para que ellos escuchen, oigan mientras yo hablo contigo. Y la razón es para que te crean para siempre, Moisés. Que no les quepa la menor duda en sus mentes humanas y que sepan que yo soy real. Y que me manifiesto en esta magnitud. Y que te crean, Moisés, para siempre. Y luego dice, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y mientras estaba con Dios, pues Moisés dialogó lo que el pueblo había dicho allí, que fue exactamente como terminó el versículo 8, las mismas palabras. Jehová le dijo, Moisés le dijo a Dios, le dijo a Jehová, y Dios lo escuchó. ¿Qué dice el versículo 10? Una vez más, después de haberlo escuchado Dios a Moisés, vuelve a hablar Dios y dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo. Ahí vienen las indicaciones, las instrucciones, porque Dios quiere que el pueblo escuche y esté delante de él. Entonces le dice Dios a Moisés que prepare al pueblo. Entonces dice, versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos
hoy y mañana, y laven sus vestidos. O sea, 2 días. Santifíquenlos, apártense, guárdense, hoy y mañana. ¿Por qué? Porque Él ya les había dicho que el propósito eterno era que ellos fueran santos. Entonces, Moisés necesitaba hablarles de que se guardaran de hacer cualquier mal por 2 días. Santifícalos. ¿De qué manera? Dice el 10, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Porque otra manera de limpiarse y purificarse simbólicamente es lavarse su cuerpo de cualquier impureza. Así es que esta acción iba a ser algo interno y externo. Es muy importante que notamos eso. ¿Por qué? Porque en la actualidad muchas de las veces decimos que nada más tiene valor lo interno. Pero aquí Dios está manifestando que Dios quiere que esté bien lo de adentro y esté bien lo de afuera. Porque Dios está a punto de manifestarse y Él dio instrucciones al pueblo para que así lo hiciera. Versículo 11. ¿Para qué van a hacer estos? Dios hablando. Dice, y estén preparados para el día tercero. O sea, van a santifícalos el día primero y el día segundo, y que se laven sus vestidos y que estén preparados para el día tercero. ¿Por qué? Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Porque en el tercer día Jehová descenderá como en una nube espesa y va a hablar con Moisés. Y Dios quiere que el pueblo lo escuche, pero necesita hacer esa instrucción que Dios le dijo a Moisés. Santifíquenlos uno el primer día y el segundo, y laven sus vestidos y prepárense para el tercer día. ¿Por qué? Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Versículo 12. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni tocáis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Siguiente instrucción. Alrededor del monte iba a haber linderos o iba a haber, digamos, una valla de palabra o literal. Eso no es importante. El pueblo necesitaba saber que el monte tenía límites y que no podía nadie tocarlo en lo absoluto. Nadie. Son instrucciones de Dios. Es lo que Dios les está diciendo. Y deben de cuidar de que nadie los toque. Que no suban al monte. Y que no traspasen los límites que Dios dice que no deben de traspasar. Y este texto muchas de las veces se ha interpretado de que Dios no quería que el pueblo subiera. Mas, con todo respeto, la Biblia nos dice algo distinto. Lo único que tenemos que es leer. Esos límites están ahí solamente para que respeten los tiempos de Dios. En su momento, Dios quería que todo el pueblo subiera al monte. ¿Cómo lo sabemos? Y lo siento por aquellos que han enseñado, y en ocasiones erradamente yo también, que Dios el único que quería que subiera era Moisés. Pero miremos y leamos. ¿Por qué? Porque está esta indicación, vas a poner una cerca, un vallado, un listón, o verbalmente vas a señalar que el pueblo no pase, no toque, no traspase los límites. ¿Pero qué dice el versículo 3? Observemos, versículo 3. No lo tocará a mano, porque será apedreado y aseteado. Aseteado significa como morir con lanza o con flechas.
sea animal o sea hombre, no vivirá. O sea, si alguien lo toca en el tiempo que Dios dice que no debe ser tocado ni traspasado, va a morir. Eso es lo que Dios dice. Y esto parece una instrucción súper increíble para algunos que no entendemos estas cosas. Pero Dios busca el respeto y en sus tiempos y sus instrucciones. El pueblo necesitaba el primer día y el segundo día santificarse y lavarse, y que se prepararan para el tercer día. Pero en ese tiempo no podían acercarse, ni traspasar, ni tocar los linderos del monte. Repito el versículo 13, no lo tocará a mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Pero luego nos dice algo maravilloso. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y allí está escrito perfectamente que Dios les dice, cuando escuchen una bocina que suena largamente, entonces es la señal de que pueden subir al monte. No antes de ese sonido de bocina. Eso es sumamente importante, porque es lo que Dios está diciendo. Versículo 14, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Moisés bajó después de escuchar las instrucciones de Dios, ¿y qué hizo? Santificó al pueblo, porque Dios se lo había dicho. Y lavaron sus vestidos, siguiendo las instrucciones de Dios. Y en el versículo 15, que es nuestro último versículo, porque vamos a continuar este estudio en el próximo video, dice, versículo 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Por qué? Porque en el tercer día había dicho Jehová que se iba a sonar una trompeta largamente, se iba a escuchar una trompeta largamente, y entonces iban a subir al monte. ¿Quiénes? Todos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo vamos a mirar en el próximo video, en la segunda parte del capítulo 19. Pero ¿qué nos enseña exegéticamente estos versículos que acabamos de estudiar? Primero, que Dios los había llevado exactamente a donde había dicho desde que le habló a Moisés. Estaban al pie del monte Sinai. También nos dice que Moisés subió al monte y Dios descendió al monte. Y Dios le dijo a Moisés que hablara con el pueblo. ¿Qué iba a hablar con el pueblo? Que Dios los había traído de Egipto maravillosamente, con prodigios, maravillas, en alas de águila, mostrando un propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito eterno? Bueno, primero que escuchen su voz. Segundo, que guarden su pacto. Y de tal manera que ellos se conviertan en un gran tesoro de todos los pueblos, el tesoro de Dios. ¿Por qué? Porque se iban a convertir en una nación santa, en una nación de sacerdotes, de intercesores que iban a alzar el nombre de Dios, exaltarlo, darlo a conocer en todas partes.
ministrando todo aquello que Dios les enseñara como una nación santa y una gente santa y una nación de sacerdotes. Ese era el propósito eterno. Y entonces Dios le dice a Moisés que descienda al pueblo y que le diga que se prepare. Iban a ser santificados el primer día, el segundo día y al tercer día iban a prepararse. Y ordenó Dios que se les pusiera una cerca al monte, porque nadie debía de tocar los límites, ni traspasarlos, ni intentar nada, porque cualquiera que lo tentara o que traspasara iba a morir, sea hombre o sea animal. Y Dios le dijo a Moisés que él iba a descender en una nube espesa, porque quería hablar con él y que el pueblo todo escuchara, para que creyeran en lo que Moisés habla y que crean en Moisés y todo lo que enseña Moisés para siempre. Y yo siempre he dicho que cuando Dios dice para siempre, debemos de aprender nosotros que hay muchas cosas que debemos de tomar como principios para nosotros de todo esto que está ocurriendo. Y llegó el momento en que Moisés descendió, trayendo las instrucciones que Dios le dijo, y santificó al pueblo. Un día, 2 días, lavaron sus vestidos y les dijo: prepárense, porque cuando suene la trompeta largamente, iban a subir al monte. ¿Qué nos enseña hermenéuticamente para principios que podemos aplicar en la actualidad? Bueno, primero, Dios siempre cumple su propósito. Cuando Él promete algo, lo cumple sus promesas. Segundo, que las promesas que Él cumple están enfocadas en el propósito eterno de Él. Y que el propósito eterno, para que nosotros seamos parte de ese propósito, nos es necesario a nosotros saber escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de lo que Él nos enseña en su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Una vez que entendamos el pacto, pero no ahora el pacto que se le hizo a Abraham, que es una sombra de lo venidero, sino aquel pacto que Cristo dijo que Él es el nuevo pacto, su sangre es el nuevo pacto y que su sacrificio nos dio acceso a nosotros, los que no somos israelitas, los que somos gentiles y ahora somos de su pueblo, que debemos de guardar ese pacto, de vivir bajo las enseñanzas de lo que nos dijo Cristo, lo que nos enseña su palabra, lo que nos enseña nuestro Redentor, que guardemos ese pacto, que amemos a nuestro Salvador. Y dice que de esa manera nos convertiremos en especial tesoro para Él. ¿Tesoro por qué? Porque vamos a exaltar su nombre. Y la misma palabra en el Nuevo Testamento nos dice que somos llamados a ser santos, que somos llamados a ser una nación santa de sacerdotes. Así es que la promesa es lo mismo. Y dice que Él saca con alas de águila al pueblo de Israel. Y a nosotros, con su Hijo, nos tomó, nos salvó y nos perdonó. Algo que nadie podía hacer. ¿Por qué? Porque para nosotros nos era imposible reconciliarnos con Dios Padre. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos al pecado, porque el que practica el pecado, esclavos del pecado. Pero Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, su sangre que se derramó, pagó por nuestro rescate y entonces nos trajo a libertad. De una manera que nosotros no podíamos, así como el hombre jamás podrá volar como las águilas. Cristo hizo posible lo imposible y ahora tú y yo somos hijos de Dios, somos esa nación, somos ese pueblo santo apartado para Él. Esos son principios eternos. Ahora, nos dice
que nos mantengamos. Él nos limpió, nos purificó y nos dice que nosotros debemos de seguir así, que no andemos tocando y traspasando límites que Dios nos dice que no traspasemos. Porque un día se tocará la trompeta y necesitamos estar listos tú y yo para cuando suene la trompeta y aparezca la señal de nuestro Cristo y Él nos levante para estar con Él para siempre. Porque esa trompeta sonará y debemos de estar listos. Así es que debemos de cumplir todas las instrucciones. No para ser salvos, sino porque Dios nos ha sacado ya de donde estábamos y nos trajo a través de su Hijo. Y ahora le amamos a Él y vivimos para Él. Y seguimos sus instrucciones. ¿Qué es ese mensaje que no debemos nosotros de aceptar porque no es un mensaje meramente bíblico? Bueno, no debemos de aceptar de que el único que podía subir al monte era Moisés. Eso es cierto en cierta medida, pero no se puede mirar nada más así, porque debemos de mirar que lo que dijo Dios, que Él quería que todo el pueblo subiera al monte. Así es que, pero en su momento de Dios y de la manera que Dios dice. Así es que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo vamos a mirar en el próximo video. Pero por favor, recuerda, Dios quería que subieran todos, como Dios quiere salvarte a ti y a mí y a otros que no son salvos. Mas, sin embargo, hay instrucciones a seguir. Y eso es importante. Pero Moisés no era el único que fue invitado a subir. También invitaron al pueblo. Así es que, si escuchamos que nada más Moisés podía y el pueblo no, vayamos al capítulo 19 de Éxodo y demos lectura a lo que hemos estudiado hoy detenidamente. Y tú y yo vamos a leer lo que hoy estudiamos. Así es que Dios te bendiga. Te espero para el próximo video y seguir este estudio. Dios te guarde, que Dios bendiga a tus hijos y no nos cansemos de ser edificados, porque así Dios nos convierte en mejores instrumentos en sus manos y ser usados para su honra y su gloria. Hasta el próximo video.